buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Omar y hoy les voy a hablar sobre qué son los mitos. Los mitos griegos son relatos de la antigüedad clásica que han ofrecido una explicación simbólica del mundo y el orden natural de las cosas. Han trascendido la historia hasta ser referencias fundamentales de la cultura occidental. Originalmente, estos eran transmitidos por una tradición oral. Los mitos griegos eran recogidos por diversas fuentes y debido a esto existen una gran variedad de versiones de cada uno. A continuación les presentaré uno de mis mitos griegos favoritos, uno muy común, muy famoso, pero uno que proyecta una imagen, una historia que personalmente me agrada demasiado. El mito de Narciso. Eco era una joven ninfa de los bosques, parlanchina y alegre. Con su charla incesante entretenía a Hera, esposa de Zeus, y estos eran los momentos en el que el padre de los dioses griegos aprovechaba para mantener relaciones con ella. Hera, furiosa cuando supo esto, condenó a Eco a no poder hablar, sino solamente poder repetir el final de las frases que escuchara, y ella, avergonzada, abandonó los bosques que solía frecuentar, recluyéndose en una cueva cercana a un riachuelo. Por su parte, Narciso era un muchacho precioso, hijo de la ninfa Lírope. Cuando él nació, el adivino Tiresias predijo que si se veía en su imagen en un espejo, sería su perdición. Así que su madre evitó siempre los espejos y además los objetos con los que podía verse reflejado. Narciso creció así hermosísimo, sin ser consciente de ello, y haciendo caso omiso a las muchachas que ansiaban que se fijaran en ellas. Tal vez porque de alguna manera Narciso se estaba adelantando a su destino, siempre parecía estar ensimismado en sus propios pensamientos, como un ajeno a cuanto lo rodeaba. Daba largos paseos sumido en sus cavilaciones, y uno de esos paseos lo llevó a las inmediaciones de una cueva donde Eco moraba. Nuestra ninfa le miró en besa y quedó prendada de él, pero no reunió el valor suficiente para acercarse. Narciso encontró agradable la ruta que había seguido ese día y la repitió muchos más. Eco le esperaba y le seguía en su paseo, siempre a la distancia, temerosa de ser vista, hasta que un día un ruido hizo que él pisara una ramita y puso a Narciso sobre aviso de su presencia, descubriéndola cuando en vez de seguir andando tras doblar un recodo en el camino quedó esperándola. Eco padeció y al ser descubierta luego se enrojeció cuando Narciso se dirigió hacia ella. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me sigues? Aquí me sigues, fue lo único que Eco pudo decir, maldita como estaba, habiendo perdido su voz. Narciso siguió hablando y Eco nunca podría decir lo que deseaba. Finalmente, como la ninfa acudió a la ayuda de los animales, que de alguna manera le hicieron entender a Narciso el amor que Eco profesaba. Ella le miró expectante y ansiosa, pero su risa helada la desgarró. Y así, mientras Narciso se reía de ella, de sus pretensiones, del amor que albergaba en su interior, Eco moría. Y se reiteró a la cueva donde permaneció quieta, sin moverse, repitiendo con la voz que le quedaba en un susurro apenas las últimas palabras que había oído. Qué estúpida, qué estúpida, qué estúpida. Dicen que ahí se consumió de la pena, tan quieta que llegó a convertirse en parte de la propia piedra de la cueva. Pero el mal que haces a otros no suele ser gratis, y así Némesis, la diosa griega que había presenciado toda la desprecio de Eco, entró en vida de Narciso, otro día que había vuelto a salir a pasear, y le encantó casi hasta hacerle desfallecer de sed. Narciso entonces recordó el riachuelo donde una vez había encontrado a Eco, y sediento se encaminó hacia él, y así pudo beber y vio su imagen reflejada en el río. Y como había dicho y había predecido Tiresias, esta imagen perturbó enormemente. Quedó absolutamente cegado por su propia belleza, en el reflejo, y quien se había dado cuenta de a sí mismo quién era él. Hay quien cuenta que ahí mismo murió de inanición, ocupado eternamente con su contemplación propia. Otros dicen que estando enamorado de su propia imagen quiso reunirse con ella y murió ahogado tras lanzarse a las aguas.
En otro caso, en lugar de su muerte surgió una nueva flor que le dio su nombre, el narciso, flor que crece en el agua de los ríos, reflejándose siempre en ellos. Este es el mito del narciso, cuenta con diversas versiones, pero sin duda esta personalmente es la que más me agrada, demostrándonos como narciso, tras haber despreciado a la ninfa Eco, tras la furia de la diosa Némesis, simplemente castigó a Narciso causándole sed. Narciso, por su parte, recordó el riachuelo, se acercó y simplemente, al ver su imagen, la profecía de Tiresias se cumplió. La muerte de Narciso era anunciada, simplemente porque él viera su propia imagen. Este es uno de los mitos griegos que más me ha fascinado, siempre me ha encantado. Profesa simplemente como hoy en día conocemos el síndrome del narcisismo, un síndrome el cual hace que las personas simplemente tengan una excesiva consideración por uno mismo. Esta, sin duda alguna, es uno de mis mitos favoritos. Espero que este haya sido de su agrado. Esto fue un piloto un poco rápido sobre lo que quería presentar en este podcast. Obviamente les voy a repetir mi nombre, soy Omar y espero que este haya sido de su agrado.